Hola chicos, hoy en esta sesión vamos a hablar de química forense, ¿sí? La química forense, esta disciplina va a embarcar varias áreas dentro del laboratorio. Uno de ellas es, el área de balística, ¿no? Ok, para saber cuando una persona ha disparado un arma de fuego, se utiliza la prueba de rodisonato. La prueba de rodisonato funciona para detectar el plomo y el bario que dejó un cartucho, ¿no? Es decir, para buscar la detonación de ese cartucho, ¿no? Cuando una persona dispara un arma de fuego, hay áreas en las manos que son básicas para buscar esos residuos del cartucho, es decir, plomo y bario, como lo muestran en esta imagen, que es un ejemplo cerca de los pulgares de toda esta zona, ¿sí? De toda esta zona vamos a tener las principales donde se van a hallar los residuos de un cartucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la persona que supuestamente disparó un arma de fuego, vamos a cortar unos pedacitos de tela muy chicos que no estén en contacto con más manos que las que se van a raspar para poder sacar esos residuos. Usualmente se le ponen bolsas en las manos a la persona para que empiece a sudar, ¿sí? Ok, bolsas de plástico en las manos, se les retiran y luego con ese cuadrito de tela se va a impregnar de una solución de ácido clorhídrico muy bajo. Vamos a empezar a raspar completamente, a como se ve en la imagen, a raspar toda la mano donde podamos encontrar esos residuos de pólvora. Posteriormente, se va a llevar a cabo una reacción. Aquí, por ejemplo, tenemos el fundamento básico de una reacción de rodisonato de sodio. Podemos ver que el plomo, junto con el ácido clorhídrico, va a empezar a reaccionar, ¿sí? Haciendo cloruros de plomo. Y por acá tenemos este reactivo muy importante, que es el rodisonato de sodio, Este compuesto, el rodisonato de sodio, va a reaccionar con el plomo y va a generar un color rojo escarlata que va a formar rodisonato de plomo, ¿sí? Ok, este rojo escarlata lo vamos a poder visualizar. Lo que está aquí en la pipeta es rodisonato. Se va a vertir sobre el fragmento de tela que nosotros queramos investigar. Entonces va a generar el rodisonato de plomo y va a generar un color rojo escarlata. Estas partículas las vamos a poder ver al microscopio. Si está muy cargado de plomo la muestra o el fragmento de tela, vamos a poder empezar a ver la reacción desde ahí mismo. Es decir, si yo limpio con un hisopo lo que es la cámara o alguna parte por donde pasa la bala de armas de fuego y luego les hago la prueba del rodisonato, me van a salir exageradamente positivas, ¿no? En este caso no, porque en el caso de que una persona haya sido que haya disparado, un arma, vamos a tener que buscar en el microscopio esos fragmentos que se ven en color rojo escarlata para encontrar el plomo. Para el caso del bario es prácticamente el mismo fundamento, pero al final vamos a tener rodisonato de bario en un color rosa fuerte. Ok, aquí tenemos un ejemplo, una vista al microscopio, se ven pequeñitísimas partículas de plomo, ¿no? Con esto la prueba es positiva, es decir, que esa persona efectivamente disparó un arma de fuego, ¿no? Porque estamos encontrando estos residuos de plomo y de bario.
Por acá tenemos cómo se ve igual el fragmento cuando está muy inoculado y ya se le agregó el rodisonato de sodio. Ok. Esto también depende mucho del arma, ¿no? El arma con la que se use va a variar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como menciona aquí, un arma calibre 22, de las más chicas en el mercado, y es también creo que de las más comunes, igual que las armas calibre 45 y demás, van a tener una defragación mucho menor, combustión menos pólvora. Ok. Es decir, mi punto de defragación, es decir, entre más pequeña sea el arma, incluso entre más larga sea el arma, las armas largas, es muy difícil encontrar fragmentos de pólvora y demás porque influyen muchísimos otros aspectos. Desde que cuántos días han pasado desde que se disparó, el sudor, el lavado de manos, incluso el viento. O sea, muchísimas cosas pueden interferir en este tipo de pruebas. Sin en cambio, dan muy buena, digamos que muy buena información acerca de si esa persona disparó un arma o no. Ok, en este caso se menciona, por ejemplo, en un revólver hay mucha más posibilidad de fuga porque la recámara de hay una gran separación, digamos, entre la recámara, el cartucho, es un arma más abierta, por así decirlo. Entonces, esta combustión va a ser un poco más liberada, permitiendo que los residuos queden más impregnados en la persona que la está disparando. Ok, hay otras pruebas que se usan en balística, pero esto es para detectar, a ver, le dispararon de cerca, le dispararon de lejos, entre otras cosas, ¿no? Que es la prueba de Walker, ¿sí? La prueba de Walker se puede hacer en ropa, por ejemplo. Es decir, si a un occiso le dispararon, no sé, en un costado, ¿no? Pero para saber, por ejemplo, fue tal persona que estaba más cerca, fue otra persona que disparó de lejos, o sea, de cómo fue ir reconstruyendo la escena del crimen, ¿no? Cómo sucedieron estas cosas. Entonces la química nos va a ayudar a resolver un poquito esto, ¿no? A través de la prueba de Walker, que es para detectar a qué distancia fue el disparo, ¿no? En este caso se hacen en prendas de vestir, ¿no? Ok, ya sea pantalones, camisas, calzones, brasieres, lo que ustedes me puedan decir, se puede hacer con prueba de Walker. Incluso me parecen que en zapatos de tela, chamarras, etcétera, ¿no? ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a detectar la presencia de nitritos, que son componentes, entre otros elementos, de la defragación de la pólvora. Al percutir, un cartucho útil con arma de fuego. ¿Ok? Muy bien. Vamos aquí a ver esto un poquito. Vamos a hablar vamos a hablar más de esto. Primero, se usa papel fotográfico, ¿sí? De ese que para poner fotos, ¿no? Se va a desensibilizar el papel fotográfico con el reactivo de Kodak, ¿no? Lo tenemos que hacer a oscuras, únicamente la única luz que podemos tener es luz roja. Sí, esto se hace con, una vez que lo bañamos en el reactivo de Kodak, lo vamos a sacar y lo vamos a lavar con agua corriente, ¿sí? Para que se desensibilice. Después se le van a dar capas de ácido succínico y alfa-naftilamina, ¿sí? Ok, que van a ser digamos que los compuestos que vamos a tener aquí. Alfa-naftilamina, que es esta de aquí, es la que vamos a utilizar para las pruebas de Walker, ¿sí? Ok,
Una vez que ya tenemos nuestro papel preparado y ya lo tenemos con el ácido succínico, con el alfanatinamina, etc, etc, vamos a llevar a cabo el siguiente procedimiento, ¿sí? Vamos a tener primero el papel fotográfico, ¿no? Y vamos a tener una ropa con un agujero de bala. Ok, entonces vamos a suponer que esta es mi ropa. ¿Sí? Yo aquí tengo mi ropa, tiene un agujero de bala y aquí abajo, es decir, suponiendo que este fuera mi papel fotográfico, voy a poner mi papel fotográfico justo abajo del agujero de bala que yo tengo en mi ropa. Ok, luego vamos a poner una gasa común, limpia, con ácido acético al 25%. La vamos a mojar, la vamos a escurrir un poco y la vamos a poner ahí, justo arriba del orificio. Luego de eso vamos a poner una hoja de papel común, ok, y de ahí vamos a generar calor, ¿sí? Vamos a poner una plancha para generar calor. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, es lo que se ve en la imagen. Cuando va aproximadamente como unos 40 segundos, un minuto, más o menos es lo que se necesita para poder llevar a cabo esta prueba, para que se dé a cabo la reacción química. Vamos a separar la plancha y vamos a observar el papel fotográfico. ¿Cómo es que empiezan a aparecer puntos naranjas grandes? Así se ve una especie como de salpicadura, como si hubieran salpicado en el papel, ¿sí? Ok, vamos a tener esos puntos naranjas que evidencian la presencia de nitritos, ¿sí? Los nitritos están presentes en la defragación de la acción de un arma de fuego. Entonces, si nosotros encontramos nitritos en la prenda, eso quiere decir que le dispararon a menos de 70 metros o que le dispararon muy muy cerca. Ok, eso casi siempre se da cuando una persona le pueden dar un disparo, a lo mejor con un silenciador, ¿no? Sí, podrán aplacar el ruido, pero la defragación del arma, los nitritos van a quedar ahí, ¿no? Es decir, le dispararon a quemarropa, nadie le disparó de una ventana, nadie le disparó de un auto en movimiento, cosas como esas, ¿no? Es como empezar a decir, bueno, o la versión que me están dando de un crimen coincide con la prueba de Walker, ¿no? Que dice, bueno, le dispararon de cerca, le dispararon de lejos, etc, etc, etc. Entonces, para esto sirve la prueba de Walker, que es igual una de las pruebas más utilizadas en balística forense, en química forense. Ok, vamos a seguir con otras de otro rublo, pero también muy importantes, que son las pruebas de antidoping, ¿sí? Las pruebas de antidoping se pueden hacer con muchísimas fluidos biológicos, pero de los más utilizados es en orina. La prueba número 1 es en orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la orina muchas veces vamos a desechar esa droga. Entonces, si no la encontramos en sangre, es más probable que la encontremos en orina muchas veces. Ok, y vamos a tener así unas especies de tarjetitas, como lo vemos en la imagen, que se van a colocar a tocar la orina por unos 20 segundos, no más, la sacamos y va a empezar a correr estas líneas. Tenemos una línea que la marcamos aquí como C, que es la línea región control. Es decir, si la línea control no me sale, esa prueba no es fiable, ¿sí? El resultado de esa prueba no es fiable. Siempre tiene que haber la región control. Luego está una región de prueba, que es la segunda que vemos de este lado, ¿sí? Esta de aquí. Ahí es donde se va a marcar, bueno, esta persona tiene presencia de alguna droga, ¿no? Ahora, hablando de eso, las pruebas de antidoping pueden detectar alcaloides, pueden detectar
anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, metanfetamina, THC, que es el THC es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, MTD y opioides, ¿no? Ya sea todo tipo de opioides. O sea, aquí van como por rubros, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, de las benzodiazepinas, en el rubro de benzodiazepinas puede detectar clonazepam, puede detectar diazepam y la que tú quieras, ¿ok? En el grupo de los opiáceos, los opiáceos puede detectar codeína, heroína, entre otros, ¿no? Es decir, todo lo que tú te hayas metido en tu organismo va a aparecer aquí, ¿sí? No importa del rubro en donde estés. No es como que, ay, si solo me va a aparecer una u otra, no, va a aparecer absolutamente todo lo que consumiste. Ok, vamos a lo que sigue. Vamos a tener que las drogas, dependiendo de qué tipo son y demás, van a permanecer ciertos días en nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, el MDMA, que mejor conocido como el éxtasis, que lo tenemos aquí de este lado, va a permanecer en saliva de 3 a 4 días. En orina de 3 a 4 días. Si su uso es ocasional, porque la mayoría de las drogas tienen un efecto que se llama efecto de bioacumulación, ¿sí? Se van a quedar contigo cierto tiempo dependiendo de qué tanto las estés ingiriendo. En este caso, si las consumes, frecuentemente vamos a tener que te gusta unos 48 horas, ocasional de 3 a 4 días, usuario en sangre desconocido, pero más o menos eso abunda hasta 10 días, 5 días, dependiendo también de nuestro metabolismo. Donde dura más es en el cabello, es donde se quedan muchísimas drogas. El alcohol igual. Quiero que vean cómo en sangre se van muy rápido, ¿sí? Pero en orina se quedan un poco de más tiempo, incluso en saliva se quedan más tiempo, ¿no? Anfetaminas, igual. Muchos días aquí, de 1 a 3 días de orina si eres ocasional. Ahora, si tú eres una persona que su uso frecuente, que espero que no, hasta 4 días, ¿no? Pero vean aquí una de las top para esto, la cannabis, ¿no? De 2 a 24 horas en salida, hasta 30 días en orina. 81 días si eres un usuario frecuente. Y en cabello y demás es desconocido porque ahí depende del metabolismo, pero también dura muchísimo. Ok, la heroína. La cocaína también es una de las que más duran en sangre, que son de 2 a 10 días. Si eres un usuario frecuente, de 7 a 10 días, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí podemos tener pacientes que, bueno, dejaron de consumir ese tipo de drogas mucho antes, pero va a estar presente aquí por tantos días, ¿no? Aquí entra otra cosa que es muy buena de estas cosas, ¿no? Aquí menciona presencia, ¿no? Está o no está. Pero también tiene que ver con la detección de estos. Es decir, todas las pruebas tienen un pico mínimo de detección y un pico máximo de detección. Es decir, un ejemplo muy burdo. Si yo tengo una prueba que me detecta a partir de los 5 microgramos hasta los 15 microgramos y mi paciente tiene 5.2 microgramos, me lo va a detectar, me lo va a leer ahí. Aunque mi paciente tenga 4, 5, 6, 7 días de haberlo consumido. ¿Okay? Hay una diferencia entre la permanencia en el organismo y la detección en el laboratorio. Porque la detección en el laboratorio
habla de eso, de límites de corte por prueba, ¿sí? Es decir, mi sensibilidad, que se mide con lo mínimo que yo puedo medir, y mi límite, que es lo máximo que yo puedo medir, ¿sí? Usualmente las pruebas de ese tipo tienen un límite muy alto. El problema es cuando tienen un límite muy bajo, que se pueden hacer pasar por falsos negativos, ¿no? Ok, vamos a continuar. Hablando de la detección de drogas en el laboratorio, ahí no solo hay que conocer, digamos, en el caso de la marihuana, la planta por fuera, sino que en el caso de la detección por laboratorio se debe de tener un fundamento químico para que pueda ser aceptada por un juez, para que no digan es hierbabuena, es albahaca, ¿sí me entienden? Eso es a lo que voy, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo encontrar hierba que esté completamente triturada, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la acción correcta de una persona que trabaja en un laboratorio aquí? Bueno, detectar a la marihuana, pero con usos químicos, ¿ok? Vamos a ver en este caso la detección del THC, la detección por laboratorio del tetrahidrocannabinol. Ok, vamos a empezar. Tenemos en este caso a la ortodianicidina tetrazotizata. Está muy largo el nombre. Para más corto, azul rápido, ¿sí? Ok, vamos a tener este compuesto que va a reaccionar con el THC. Lo vamos a poner en un tubo de ensayo como se ve en la imagen. Y cuando entre en reacción con este compuesto, vamos a empezar a ver un color rojo. Eso nos dice, ¿sabes qué? Esta planta es marihuana porque posee el THC. Ok, vámonos a otro tipo de drogas como son la cocaína. Aquí hay dos versiones que más adelante vamos a ver. Hay pruebas que son presuntivas, que son estas, las que me dan un color, pero que no son específicas. Ese es el problema con aquellas drogas como cocaína, meta, benzodiazepinas, la que me quieran meter ahí. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, la detección de cocaína. Se puede detectar por el reactivo de Scott, que usualmente lo usan mucho en los aeropuertos porque es una técnica rápida para detectar cocaína. Entonces tenemos este reactivo de Scott o prueba de tiazonato de cobalto más el polvo sospechoso, ¿no? Vamos a tenerlo en contacto y vamos a ver cómo se producen unos puntos de coloración azul y el resto de la solución rosada. Eso nos indica que es positivo. Pero aquí abro un paréntesis porque la cocaína es parte de una familia que es la familia precisamente de las caínas, ¿sí? Así se llaman, la familia de las caínas. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos a la difenilhidramina y la lidocaína. La lidocaína es un medicamento usado, legal, ¿no? Pero que también reacciona con el reactivo de Scott. Es decir, tenemos falsos positivos. No podemos decir que es cocaína 100% si tenemos una prueba positiva en Scott, porque es una prueba de tamizaje nada más, ¿ok? Tenemos otras pruebas de tamizaje para otras drogas, como lo pueden ser la prueba de Makis. Como ya lo hemos mencionado, hay otras drogas que, por ejemplo, la metanfetamina, si la encuentras pulverizada, entre otras presentaciones, sí puede confundir con cocaína, ¿no? En este caso, la prueba de Makis presenta al MDMA o Molly, que le dicen. Tenemos que da un color morado para esta prueba, pero también tenemos que da morado para la codeína y para la heroína, ¿no? Por ejemplo, acá el 2CB o Nexus
da con un color verde. El LSD o mescalina, la mescalina que sale de un cactus, del peyote, si mal no recuerdo. Ok, bueno, el peyote da color naranja, ¿no? Para esta prueba. Si nos pasamos a otro tipo de pruebas, tenemos las pruebas de Ehrlich. Para LSD, psilocibina de los hongos, como ya lo hemos platicado, de DMT, entre otros, va a dar colores rosado, morado, ¿no? La prueba de Ehrlich. Y para otros tipos de drogas ni siquiera va a reaccionar, no las va a reconocer. La prueba de Hoffman, del reactivo de Hoffman, va a detectar principalmente LSD, psilocibina, DMT y y DMT, o la ayahuasca que le dicen, ayahuasca que le dicen, el famoso DMT, que nos va a dar en color amarillo. Pero si se dan cuenta, como ven aquí, pruebas como el LSD, psilocibina, van a dar un color azul, ¿ok? También por este lado tenemos una prueba que es muy buena para detectar metanfetamina, que es la prueba de Simón. La prueba de Simón nos va a dar un color azul, pero azul difuminado en todo, no como la prueba de Scott que apenas si se ve. Por ejemplo, en una prueba de Simón nos va a dar positivo la metanfetamina, pero la cocaína no. Ok, aquí en una prueba de Simón, una metanfetamina va a dar de color azul, ¿sí? Por ejemplo, un MDA va a dar de color rosado, rosado claro. Si nos pasamos otra vez a la prueba de Maquis, una metanfetamina va a dar de color naranja, pardo, y un MDA va a dar colores negros. Una anfetamina va a dar colores naranjas, entre muchos otros, ¿no? La prueba de Maquis sí varía mucho. Ok, pero para la determinación concreta del uso de drogas, no, más bien de la detección de drogas, ¿no? En un polvo sospechoso, en una bolsa a lo mejor que traiga un contenido cristalino que es sospechoso que es droga, se usa la detección por métodos de infrarrojo, que es este que tenemos aquí. Son unos aparatos que nos van a ayudar a medir la transmitancia en longitudes de onda de un polvo, ¿sí? Por ejemplo, cada compuesto va a tener un espectro de infrarrojo muy característico. Aquí tenemos un ejemplo que es el clonazepam, ¿sí? El clonazepam tiene este espectro de infrarrojo. La cocaína tiene otra, la meta tiene otra, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí nos va a medir, por ejemplo, grado de, va a tener como que su biblioteca, este aparato, donde va a haber un montón de espectros. Entonces, cuando tú le metas el espectro de tu muestra, lo va a comparar. Es decir, esta muestra que tú me estás trayendo aquí, se parece a esta que yo tengo acá. Entonces las compara y te manda ahí, es comparable a un 70, a un 80, a un 90, al que quieras, ¿no? Arriba del 70 ya se considera es cocaína, ¿sí? Si tiene menos del 70 y demás, se tienen que utilizar otros procesos para saber qué moléculas trae, qué sustancias trae esa muestra, ¿no? A lo mejor no es solo droga, es otras cosas. Ok, para la detección de alcohol en sangre se puede usar la cromatografía de gases, ¿sí? Tenemos muestras en unos viales, como lo vemos ahí en la foto. En esos viales vamos a poner ya sea sangre de la persona, humor vítreo. Humor vítreo es el líquido gelatinoso de los ojos. Obviamente se extrae de cadáveres, ¿no? Te puede llegar muestras de alguna persona que ya murió, principalmente les digo humor vítreo, pedazos de hígado, pedazos de pulmón, pedazos de riñón, lo que te traigan, ¿no? Usualmente estas pruebas se hacen mucho en cadáveres, ¿no? Ok,
y vamos a tener una cromatografía estándar de alcohol. Un cromatógrafo nos va a ayudar digamos que a detectar esas sustancias volátiles en una muestra, ¿no? Como es el caso del alcohol, generando estos picos de retención, ¿sí? La retención del alcohol siempre va a ser la misma y nosotros le vamos a meter igual estándares donde nos va a decir, mira, aquí tienes tu estándar de alcohol, está corriendo al mismo tiempo de retención que tu muestra. Entonces, tu muestra es alcohol, ¿sí? A esto se refiere los picos que mostramos aquí. Ok, para otro tipo de muestras en hematología forense tenemos las pruebas de Castermeyer, es decir, alguna mancha que nosotros encontremos sobre un cuchillo, sobre la pared, sobre la calle, etc, etc, etc. ¿Cómo sabemos si de veras es sangre, ¿no? Que de veras esa arma se usó para lastimar a alguien. Bueno, se usan las pruebas de Castermeyer. La de Castermeyer es para detección de sangre, ¿sí? Va a detectar principalmente a las peroxidasas de la sangre, como lo puede ser la catalasa, ¿no? Aquí abro un paréntesis, porque es una prueba que nos dice, bueno, ¿es sangre o no? Pero hay que tener en cuenta que hay vegetales que tienen catalasa. Entonces se tiene que calentar la muestra para liberarnos de las catalasas vegetales, ¿no? Para asegurarnos que las peroxidasas que estamos detectando ahí son de sangre animal, ¿ok? Van a dar colores rosas, color rosa el hisopo para una muestra positiva de Castermeyer. Pero como lo saben, la sangre animal puede ser literal de persona, gato, perro, hámster, caballo, de las que me digan. Entonces podemos detectar el origen de la sangre a través de unos kits, como los que se muestran aquí en esta parte, que son estos, como los kits que usábamos para el antidoping. Y bueno, estos kits nos van a ayudar muchísimo porque nos van a decir, bueno, es sangre y es sangre humana, ¿ok? Esto es lo importante de la prueba de Castermeyer. También, si no se sabe que esa mancha sea sangre por métodos químicos, por métodos científicos, no puedes decir, ¿sabes qué? Es que es sangre, es que me botó, es que me golpeó con un cuchillo. No, hasta que se compruebe por este tipo de métodos, ¿no? Ok, una de las, digamos que, tinciones muy, muy buenas que se usan para violaciones, ¿no? Tenemos la tinción de árbol de Navidad. La tinción de árbol de Navidad es una tinción que se usa en exudados vaginales, anales, exudados orales, etcétera, 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 de una muestra de una chica, un niño, un señor que posiblemente fue violado, ¿no? Es decir, es para buscar semen. ¿Ok? Bueno, aquí vemos en esta imagen cómo vemos los espermatozoides, la cabeza roja, el flagelo en verde. Vemos en la imagen de abajo esta célula, que es una célula vaginal, con un citoplasma en verde y con un núcleo en rojo. Y aquí vemos los espermas. Vemos que los espermas, con esta tinción, la punta de los espermas es un poco más desteñida, como que se destiñe a comparación del resto del núcleo del esperma. ¿Cuáles son los colorantes que se usan en la tinción de árbol de Navidad? Se usa el rojo rápido o rojo nuclear, ¿sí? Para teñir precisamente los núcleos de estos espermas, y el colorante prítico, índigo, carmín, que da el color verde, ¿sí? Unos, bueno, van a teñir la cabeza del espermatozoide y otros el flagelo, como ya habíamos platicado.
También, bueno, antes, esta técnica no solo se usa en exudados, también, por ejemplo, te pueden traer ropa de la persona, ropa interior, etcétera, 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 para intentar tallar con solución salina y buscar estos espermas. Si no los puedes ver completos a través de la tinción, también para detectar semen se usa la prueba de P30, ¿sí? Que es la presencia del antígeno prostático específico o PSA, ¿no? Este antígeno prostático, esta prueba se llama P30 y bueno, se utiliza un kit como el que vemos aquí, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, una parte control y una T que es de TETS, ¿no? Aquí se vierte, una gota del extracto del hisopo que tú hayas traído, se agrega aquí y empieza a correr. Si aparecen los dos es positivo y si solo aparece uno es negativo. Si no aparece la línea control, bueno, ese kit es inválido. Ok, otra prueba que se usa para detectar semen, se pueden utilizar las 3 pruebas para poder detectar semen. Es decir, si no vi células, pero encontré P30 o encontré esta que tenemos aquí, que es la fosfatasa ácida, que también es característica primordial del semen humano, ¿no? La fosfatasa ácida es una enzima prostática, ¿sí? Que al reaccionar con el fosfato de alfa-naftilo sódico permite la liberación de un radical naftilo que se une con la ortodianicidina para formar un compuesto azoico color violeta púrpura, ¿sí? Para las pruebas de fosfatasa vamos a ver que del hisopo que nosotros tuvimos, del cual extrajimos todo lo que tenía ahí adentro, vamos a utilizar una gotita en un papel absorbente y le vamos a poner esto, ¿no? Que es el reactivo de fosfatasa, y vamos a tener una coloración morada si es que está presente la fosfatasa ácida, ¿sí? Ok, bueno, esto sería todo por parte de la clase de química, ¿sí? De química forense. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me pueden decir y con gusto se la respondo. Gracias.